Hola, soy el ingeniero Marcelo Alejandro Alvarado Morales, integrante de la Cátedra de la Universidad de Oriente en el área de estructuras. En este video trataremos de ver brevemente algunos elementos estructurales utilizados en edificios en obra negra a base de concreto armado. Como primer elemento o primera partida están los preliminares. El primer proceso es la limpieza del terreno. Por la dimensión del proyecto, generalmente se utiliza maquinaria pesada, que se puede observar en las fotografías anexadas a este video. Después de hacer la limpieza, existe un retiro de material para posteriormente hacer el trazo y nivelación de la estructura en base a los planos estructurales. Una vez terminados los preliminares, el siguiente segmento es la cimentación. En la cimentación observamos, una vez limpiado el terreno, se procede a hacer excavaciones de cepas que recibirán a las estructuras, como se observa en la fotografía 2. Una vez colocadas o terminadas esas cepas, se coloca una plantilla de concreto para que los armados no reciban una oxidación. En un espacio aparte de la obra, se realiza el habilitado tanto de cimbras como armados. Generalmente los terrenos tienen que ser cercados para que solamente las personas que están trabajando en la obra puedan penetrar a trabajar y ninguna otra persona que no esté autorizada. En las siguientes fotos, como parte de la cimentación, vemos los armados de zapatas aisladas y zapatas corridas, que son estructuras básicas para edificios de no muy alta dimensión. En esos mismos armados vemos la colocación de la base de columnas o dados que integrarán parte de la estructura del edificio. A su vez, en una foto posterior también vemos el habilitado de ciertas cadenas o contratraves que ligarán estas zapatas. Una vez concluidos los armados, el primer proceso es el cimbrado de zapatas aisladas o zapatas corridas para posteriormente vertir concreto y realizar el colado de este tipo de estructuras. Una vez terminados los colados, se retira la cimbra y se procede al habilitado del dado de la estructura del edificio. Después de habilitar dados, también a la vez, en el mismo momento, se empiezan a colocar armados de las contratraves en todos los perímetros de esos dados o columnas, y a la vez empieza el habilitado o cimbrado de estos mismos elementos. Una vez cimbrados estos elementos y revisado que los armados sean los correctos, se procede al colado del concreto por diferentes sistemas. En este caso, en las fotografías observamos que el colado es por medio de bombeo. También en algunas ocasiones esos colados pueden ser a mano, pero hay que revisar que los concretos tengan una buena satisfacción de propiedades. Culminadas los colados, se procede al descimbrado, posteriormente de la aplicación de algunos impermeabilizantes, y lo que observamos en las fotografías es el relleno y la compactación de los subsuelos para posteriormente evitar asentamientos. Posteriormente de rellenar ciertas partes, se procede al habilitado del cimbrado de columnas y en algunos casos el armado de otras. Una vez que están habilitados por los sistemas, se procede al colado de concretos. Generalmente en este tipo de columnas o proyectos, el colado se hace por medio de un bombeo, una máquina especial donde el concreto también es producido en una planta y colocado por medio de maquinarias especiales, en este caso la pluma. Una vez coladas las columnas, en otros puntos se observa cómo siguen los habilitados de las columnas para niveles superiores. Existen aciertos detalles especiales de aciertos muros o dobles muros para recibir
ciertas instalaciones especiales porque los muros en los edificios no suelen ranurarse. También existen combinaciones de materiales mixtos. En la fotografía observamos la implementación de columnas de concreto armado, pero el recibimiento de placas metálicas, porque en este caso las traves serán perfiles metálicos. Se observa cómo los maestros, carpinteros y después los fierreros prolongan o empiezan a armar esas placas y esas ménsulas que recibirán las columnas metálicas. En la siguiente fotografía vemos a un herrero especial llamado pailero que empieza a unir a la placa por medio de una soldadura especial que indica los planos estructurales. Entonces, es posible también trabajar tanto con concretos armados como con estructuras metálicas, como se observa en la fotografía. Una vez soldada, se procede al colado de esa parte que integra esa columna metálica y esa parte de esa trave metálica y esa parte de la columna de concreto armado. En la siguiente fotografía se observa cómo ya está colado la parte que recibe a esa trave y cómo las ménsulas están cargando las traves metálicas. Esta columna puede recibir en todas sus caras esas columnas metálicas. Eso tuvo que haber sido calculado en el elemento estructural. Las traves que son de perfiles, a la vez en fotografía posterior recibirán unas traves transversales llamadas montantes. En esta fotografía se ve cómo se revisan las soldaduras antes de poner las traves secundarias. En esta fotografía se observan esas traves secundarias o montantes que generalmente recibirán a la losa. Vemos una combinación de estos marcos metálicos de concretos con traves que se utilizaron en este edificio. Posteriormente, el sistema se colocó arriba de estos perfiles metálicos una losa llamada losa acero que recibirá los pesos de este edificio. Esta losa acero, también por diversos sistemas, algunos tornillos o soldaduras serán ancladas a estos perfiles. Posteriormente, en la parte superior de ellas se colocará una malla y posteriormente una capa de concreto Existen también otros tipos de estructuras que utilizan estos edificios, como son losas aligeradas a base de nervios y también unidas por cadenas o traves. Otro tipo de losas son las de nervadura o nervios, producidas con elementos también prefabricados de montaje y ciertas estructuras en forma de traves que suelen ser pretensadas. En la fotografía se ve cómo se está colando una losa acero recibiendo el concreto. Esta losa es muy especial porque el concreto debe repartirse correctamente para evitar un pandeo en este tipo de losa. Cuando esas partes hay unas losas especiales, también puede haber una combinación tanto de losa acero como la de losa armada para recibir otro tipo de instalaciones, sobre todo la parte de los baños, comúnmente llamadas charolas. Hoy en la actualidad existen otro tipo de losas, sobre todo en la parte de las azoteas, en este caso algunas losas ecológicas, como celdas solares, que también formarán parte de la estructura. Gracias por su atención.